Bueno, muchísimas gracias. Oficialmente, buenas noches para todos. Siempre para mí es un privilegio cada vez que el Señor abre una puerta para poder compartir la palabra. Nos gustaría ya volver a la totalidad de las reuniones presenciales, pero bueno, todavía estamos en pandemia y tenemos estas restricciones. Mi nombre es Mario Alejandro Loero. Estoy casado con Roxana. Vamos a cumplir 23 años ahora dentro de un mes y pico de casados. Tenemos 4 hijos varones, 3 que son hijos nuestros, biológicos, y un chico adoptado. Así que tenemos 22 recién, recién cumplido 22, 19, uy, si tuviera la Roxana me reta, 19, el chico que adoptamos tiene 18 y tiene el más chiquito 17. Así que todos varones, todos varones. No existe acá la milanesa, el yogur, la banana, no existe. La galletita, no existe nada porque son como langostas. Todos los chicos son del Señor, están bautizados, están todos trabajando en la obra del Señor. En este preciso instante está la iglesia reunida en una reunión de jóvenes, por eso nadie me acompaña, estoy súper solo hoy. Está Esteban Beise compartiendo la palabra en la iglesia, y así que, bueno, están conectados allí en la actividad. Estamos congregados en la calle Mario Bravo, 536, en Villa Tesey, Hurlingham. Es una de las iglesias más antiguas del partido de Hurlingham. De hecho, es la más antigua de los hermanos. Hay 5 iglesias aquí en el partido y yo estoy congregado hace 23 años, desde que me casé. Bueno, servimos al Señor en todo lo que es la obra en general. También, bueno, el Señor me ha permitido ya hace muchos años estar en la enseñanza también de la palabra en todo el país, en países limítrofes también, tomando campamentos. Estamos como profesor. Así que como iglesia estoy trabajando acá 20 años y tenemos 2 anexos. En Argentina estamos trabajando en Corrientes y estamos trabajando en Santiago del Estero. Allí hay 2 obras misioneras que está impulsando la iglesia. Les decía que estamos trabajando como iglesia en 2 lugares, en Mercedes Corriente y en Vaca Guayuna, Santiago del Estero. En ambos lugares no hay testimonio, es una obra pionera, así que estamos viajando el mes que viene a Corrientes. En noviembre estamos viajando a Santiago en matrimonio. Ya tenemos allí 8 hermanos convertidos que se están discipulando, y en Mercedes ya hay 5 o 6 hermanos que han dado el paso también de aceptar al Señor en sus corazones. Así que estamos, aún a pesar de la pandemia, estamos con mucho trabajo en la iglesia local, en la zona, y bueno, Dios nos ha abierto estas 2 puertas también en el país. Muy bien, vamos a ir al tema que nos convoca hoy. Es un tema pesado para poder darlo. Estamos hablando de la integridad, y ya hablar de la integridad es una gran responsabilidad. Y acá estamos hoy abocándonos a la integridad en el mensaje, en la exposición del mensaje, en la enseñanza de la palabra del Señor. Así que voy a volver a leer los textos que me dieron ustedes, que son introductorios,
para tenerlo presente nuevamente. Vamos a Tito capítulo 2, vamos a leer del 6 al 8. Dice así: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza irreprochable, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Así que acá el apóstol Pablo dejó a Tito en Creta para corregir lo deficiente. Esto lo podemos leer en el 1:5, dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La orden apostólica era que Tito, uno de sus fieles colaboradores e hijos en la fe, se quedase allí en la isla, se quedase en Creta para empezar a trabajar. Las iglesias estaban en formación y esto traía aparejado un sinnúmero de cosas a corregir, propias de los inicios del creyente en su vida espiritual. La corrección abarcaba a toda la iglesia, a todos los hermanos. Nadie quedaba excluido del consejo. Podemos ver que está en el contexto de los jóvenes, pero sin duda es para todos, es para todos. Y cada vez que nosotros abrimos las Escrituras y como oyentes, miembros de una congregación, escuchamos la palabra, no podemos quedar excluidos del mensaje de Dios. No podemos pensar que el mensaje es para el que está al lado, a veces lo hacemos, o mentalmente nos vamos a otro lugar porque pensamos que el mensaje no es para mí, sino que es para mi vecino. Bueno, Tito era un verdadero hijo y un gran colaborador de Pablo. Así que Tito toma este desafío y recibe consejos pastorales del apóstol Pablo que son importantes también para nosotros hoy en el presente. Así que encontramos en esta palabra, en este consejo a los jóvenes, varios consejos, como por ejemplo lo que hemos leído, la de ser prudentes, la de ser serios, la de ser ejemplos en todo, es una expresión fuerte ahí, e íntegros en la enseñanza. Bueno, de esto nos vamos a ocupar en este sencillo pensamiento para poder reflexionar en esta noche y poder ver la importancia de respaldar con nuestra vida lo que decimos y lo que enseñamos. Evidentemente, un sermón es un discurso basado en la palabra de Dios con el propósito de comunicar el mensaje de Dios y de poder hacerlo a los hombres, como también a la iglesia. Cuando un mensaje es conforme a la palabra de Dios y cuando tiene la unción del Espíritu Santo, indefectiblemente provocará resultados. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros cuando escuchamos la palabra, que es tomar decisiones. La salvación de los perdidos es uno de los resultados. La edificación de los creyentes es otro de los resultados. Pero también hay otro resultado que a veces no lo tenemos en cuenta cuando predicamos la palabra, que es el endurecimiento de aquellos que son réprobos. Es el corazón que se endurece en aquellos que no quieren abandonar el pecado, que no quieren agradar a Dios. Y esto también lo provoca la palabra del Señor, que para algunos, para los creyentes obedientes, es una roca firme donde nosotros podemos basar nuestra vida, y para los infieles o desobedientes es una piedra de tropiezo donde chocan con la palabra de Dios. Nos damos cuenta a veces en los discipulados, cuando trabajamos con personas que manifestaron creer en el Señor Jesucristo, a medida de que vamos avanzando en el estudio bíblico, allí se ve realmente si la fe es genuina, si hay un corazón dispuesto a obedecer.
No cabe duda que el gran desafío que tenía por delante Tito era ser ejemplo de los creyentes. No estaba la palabra, no estaba la Biblia, estaba el consejo apostólico. Y la vida debía respaldar la enseñanza. Este mismo desafío lo tenía, por ejemplo, Timoteo. Si ustedes van a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, allí hay aspectos de la vida donde Timoteo tenía que ser ejemplo, en fe, en palabra, en pureza, en conducta. La palabra ejemplo tiene que ver con lo que el maestro utilizaba en la antigüedad para enseñar a sus alumnos. Saben que los maestros, por ejemplo, didácticamente utilizaban una tabla, y en esa tabla, con un punzón, iban marcando las lecciones que debían dar a los alumnos. De la misma manera, nuestra vida es una tabla, donde nosotros con lo que decimos, con lo que hacemos, vamos marcando en esa tabla, mostrando integridad, seriedad. Cuanto más en la iglesia, cuanto más como creyentes, debemos cultivar el hábito de leer la palabra, estudiar la palabra, pero vivir la palabra. Que la palabra de Dios realmente sea conocida es una responsabilidad de cada creyente, conocida por nosotros. Ahora, el Dios de la palabra debe transformar nuestra vida al punto que cuando vamos a la palabra realmente sea la experiencia personal, la realidad viviente de poder decir, esto que estoy leyendo, no solo lo creo, sino lo vivo. Así que hoy, más que nunca, por el contexto en que estamos viviendo, nuestros púlpitos y nuestras iglesias necesitan de hermanos fieles, fieles a Dios, fieles a la palabra y con vidas que experimente lo que dice la palabra del Señor. Hay dos textos muy conocidos. Esdras, capítulo 7, dice allí en el verso 10, ¿se acuerdan este texto? Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y luego para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos. Había en el corazón de Esdras el hecho de poder estudiar la palabra, pero después de poder cumplir la palabra y para luego enseñar la palabra. Bueno, el gran predicador, allí Salomón, en su libro Eclesiastés, al final de este libro, en el capítulo 12, versículo 13 y 14, da la síntesis de la teología. Fíjate que dice 12, 13 y 14 de Eclesiastés. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que el poder decir Biblia, el poder enseñar Biblia, es algo que nosotros debemos pesarlo en balanza en función de lo que está pasando en mi vida íntima en relación con el Señor. Hay muchos teólogos en el mundo que no son del Señor. Hay mucha gente que sabe mucho de la Biblia y no son creyentes. Ahora, el creyente que conoce al Señor y experimenta al Señor y tiene una relación con el Señor, será efectivo también en la enseñanza en la medida que su vida vaya siendo esa tabla marcada, que todos puedan ver que lo que dice, lo hace. No solo lo dice, sino también lo vive. Yo me preguntaba en estos días,
Y bueno, ¿quién puede predicar? ¿Quién puede enseñar? ¿Quién puede realmente hacer esta obra de poder enseñar a otros? Bueno, las características del predicador, del enseñador desde el punto de vista espiritual son muchas, son varias. En primer lugar, tiene que ser alguien que está llamado para tal obra. En Mateo 28, 19, muy conocido, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos somos responsables en este llamado de poder predicar a toda criatura y hacer discípulos. Vos y yo, hermano querido, somos llamados a poder enseñar, transmitir a otros la palabra del Señor. También, en segundo lugar, tenemos que conocer al Señor. Esto es algo obvio, pero que es muy importante. En Hechos, capítulo 4, versículo 13, leemos, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esto pasa también en aquellos que enseñan la palabra, que predican. Hoy hay muchos que se levantan, y máxime en internet, se levantan diciendo que tiene palabra de Dios. Pero nos damos cuenta si realmente han estado con el Señor, si realmente hay brillo en sus ojos, si hay vida detrás de esa enseñanza. En tercer lugar, tienen que tener el mensaje del Evangelio internalizado. Es la palabra haciendo el trabajo personal. Es la palabra que limpia y actúa en los creyentes, dice el apóstol allí en Tesalonicenses. En Hechos, capítulo 5, versículo 20, dice, id, le dice el Señor a los apóstoles, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo las palabras, todas las palabras de esta vida. Todas las palabras de esta vida. El mensaje es el mensaje de la Biblia. Y aquel que va enseñando la palabra debe conocer la palabra desde el Génesis al Apocalipsis. Todo el consejo de Dios es importante. Toda la palabra de Dios es inspirada por el Señor. Y esto es un desafío. Yo no sé si en este auditorio todos leyeron, aunque sea una sola vez, la palabra completa. En la iglesia lo estamos haciendo como iglesia, versículo por versículo, toda la Biblia. Aunque sea una vez, toda la Biblia leída. Bueno, es necesario que manejemos toda la palabra del Señor, por lo menos una noción práctica, una noción de todo lo que enseña la Biblia. Si alguien nos para en la calle o nos hace una pregunta y nos dice, bueno, ¿de qué habla la Biblia? ¿Qué le responderíamos nosotros? ¿Cuál es el tema de la Biblia? Qué bueno es poder leer toda la Biblia para darnos cuenta que el gran tema de la Biblia es la gloria de Dios, que el gran tema de la Biblia es la redención del hombre. Es ese plan que fue ideado antes de la fundación del mundo para que conozcamos al Señor. Aquel que enseña la palabra tiene que tener la unción del Señor. En Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 9, está el pasaje conocido de la charla de Eliseo con Elías. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu y que sea sobre mí. Es importante poder, en oración, cada vez que nos toca compartir la palabra o compartir el evangelio inclusive, estar en un espíritu de oración. No es nuestro mensaje. Los pensamientos lo
basamos en la palabra. Todo lo que queremos decir lo basamos en un texto bíblico y a principios de la palabra de Dios. Tener denuedo, tener entusiasmo, tener autoridad. Y allí entra la integridad. La integridad. La integridad que va más allá de lo que se ve, porque la integridad trabaja cuando nadie me ve. La integridad tiene que ver con ser uno, cada uno de nosotros, de una sola pieza, de una sola pieza. Yo, por ejemplo, aquí tengo, a ver si lo ven. ¿Qué es esto? ¿Lo ven? Un vaso. ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno, vamos a ver así. ¿Qué es esto? Un vaso. Lo vamos a dar vuelta. ¿Qué es esto? Un vaso. Por más que lo dé vuelta y lo mire de diferentes maneras, seguía siendo un vaso. Eso es integridad. Integridad es ser de una sola pieza, no tener dos caras, no ser un hermano en la iglesia y otro hermano con mi esposa, por ejemplo, o otro hermano con mis hijos, o ser un hermano en la iglesia y otro hermano totalmente diferente en el trabajo, o en el barrio, o con mis vecinos. El creyente íntegro es un creyente que mantiene una estabilidad y no como los escribas. Esa autoridad del Señor Jesucristo era precisamente la vida que estaba respaldando lo que él decía. Aparte de ser la autoridad, aparte de ser el Verbo encarnado, nadie podía señalarle al Señor que lo que estaba diciendo no lo estaba cumpliendo. Hermoso ejemplo, supremo ejemplo, el de nuestro Señor. Las características de aquel que enseña la palabra desde el punto de vista técnico, tiene que tener el don. Allí en Romanos 12, versículo 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Allí vemos que enseñar es también parte de uno de los dones que el Espíritu Santo coloca como Él quiere a determinados hermanos y hermanas. Tiene que tener, como decíamos, un conocimiento medular de la palabra del Señor. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y ahí dice, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy vivimos tiempos donde hay muchos hermanos que se han enfriado por el tema de la pandemia. Hay muchos hermanos que se han desconectado inclusive de las actividades de la iglesia. Pero nosotros como pastores que tenemos que hacer el trabajo de visitarles, de llamarlos por teléfono, una de las frases que más se escucha hoy, pero hermano, quédese tranquilo, yo estoy bien con el Señor, yo leo la palabra, yo oro en mi casa, quédese tranquilo. Una de las características de aquellos que realmente leen la palabra, oran al Señor, es estar ocupados, enteramente preparados para toda buena obra. Es una de las características. También podemos pensar en lo que dice 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. No tiene de qué avergonzarse.
Ahí está hablando de una sana conciencia para enfrentarme a la palabra y poder enfrentar también al auditorio. Una conciencia que no me esté llamando la atención, una conciencia limpia. Ahora, en el Salmo 119, versículo 10, limpie mi vida y sea guardada para no pecar más. La palabra que trabaja en el creyente produce santidad, produce integridad, produce humildad. Y esa palabra va a ir siendo también efectiva cuando la publiquemos, cuando usar bien la palabra de verdad, trazarla bien. Dice, como hemos leído, que usa bien la palabra de verdad. Y ahí tiene que ver también con las intenciones. Mostrar integridad en la enseñanza no es utilizar el púlpito para hablar de algún hermano en particular. No es utilizar el púlpito para pegarle a algún hermano. No. El púlpito no es para cosas personales. El púlpito es para cosas congregacionales, donde el que enseña está incluido en la congregación, en el cuerpo de Cristo. Las cosas personales se hacen de forma personal. Ese usar bien la palabra de verdad tiene que ver también con las intenciones, con las motivaciones que tiene todo aquel que va a enseñar. Bueno, tanto Tito como Timoteo tenían que corregir a personas que venían del paganismo, que venían del pecado, del mundo tan oscuro en que ellos vivían. Y no podían usar la palabra para su propia conveniencia. Debían usar la palabra para el beneficio de la obra del Señor. Las iglesias hoy no necesitan de grandes oradores, sino de predicadores de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. No podemos contar con la palabra de verdad mientras ignoremos o menospreciemos al Espíritu de verdad. No olvidemos que el supremo inspirador de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien coloca la palabra y nos lleva para la iluminación de la palabra, para que podamos entender la palabra. Siempre sobre la base de lo revelado, siempre sobre la base de lo que ya está terminado. El Espíritu arroja luz cuando tenemos conexión con el Señor, comunión, que el genio eleva al poeta, al pintor, al músico por encima del común de los hombres. Así también el Espíritu Santo de Dios es quien alza al predicador por encima de la plataforma, por encima del púlpito, para llegar a los corazones de los hombres. Es un instrumento. El siervo de Dios es un portavoz, es un instrumento que ha de utilizar el Espíritu Santo para tocar el corazón de las personas. Tengamos muy presente que nuestra predicación será el resultado de lo que sabemos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que creemos, pero por sobre todas las cosas, nuestra predicación será el resultado de lo que vivimos. Porque lo que vivimos habla mucho más fuerte que lo que decimos. En realidad no somos lo que decimos, somos lo que hacemos, lo que vivimos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ser ejemplos de integridad, ser ejemplos en seriedad, es guardar también y enseñar la sana doctrina, hermanos, porque dice aquí la palabra de Tito
palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La sana doctrina. Hay muchos hermanos que se meten con un clic en diferentes lugares para escuchar cualquier tipo de doctrina, cualquier tipo de mensaje que suena muy lindo en algunos, muy elocuente, pero que no tienen nada que ver con la doctrina sana que un día hemos aprendido. Miren, hermanos, nunca la sana doctrina divide la iglesia. Eso es una falacia de Satanás y de muchos predicadores que dicen que la doctrina divide. No, la sana doctrina no divide, al contrario, la sana doctrina une a la iglesia. La palabra sana tiene que ver con higiene. La sana doctrina suaviza, limpia, cura, protege, fortifica la iglesia del Señor. Lo que divide la iglesia es la mala doctrina, la mala enseñanza, la enseñanza del diablo, la enseñanza que tiene que ver con cuestiones sacadas de la palabra, pero no en el contexto de la palabra. Entonces, tenemos que hoy, más que nunca, afirmarnos en la sana doctrina. Doctrina es enseñanza, es el cuerpo de creencias aceptadas y sostenidas por la iglesia cristiana. La importancia se aprecia, por ejemplo, en que la palabra doctrina se repite 49 veces en el Nuevo Testamento, en las epístolas pastorales, en las epístolas generales. La sana doctrina proporciona un marco de referencia esencial para todo aquel que va a enseñar la palabra. No podemos agotar la Biblia con nuestra vida o con el tiempo en que nos toca vivir. Nadie va a poder dejar de descubrir en la palabra del Señor enseñanza, fortaleza y cosas que el Señor nos quiera decir. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el esqueleto doctrinal que abarca toda la palabra, tengo que manejarlo, para que cuando escuche un mensaje rápidamente pueda ubicar ese mensaje en el esqueleto doctrinal que tanto bien hizo a la asamblea de los hermanos. La sana doctrina produce madurez y discernimiento espiritual. Según Hebreos capítulo 5, versículo 14, es el alimento sólido. La doctrina está reservada solo para aquellos que han puesto en práctica los sentidos y facultades en el discernimiento del bien y del mal. Hay muchos hermanos que no logran crecer en la palabra, que no logran crecer en discernimiento porque no quieren obedecer al Señor. Y cuando no hay un corazón dispuesto a obedecer, el Señor no muestra en su palabra las cosas que nos quiere mostrar a nosotros. El Señor quiere realmente un espíritu de obediencia. Y el creyente obediente no se conforma con la salvación. El creyente obediente quiere ir por más. No se conforma con tener un buen trabajo e ir a las reuniones. Quiere ir por más. Quiere estar en las profundidades de la fe, en las profundidades de la palabra. Quiere conocer más a su Señor. Y conociendo más al Señor, le amará más, le adorará más y le servirá mejor. Ojalá que sea nuestra realidad. También la sana doctrina proporciona
esa espina dorsal de principios sobre los cuales tenemos que basar nuestras decisiones. Preguntas, por ejemplo, ¿por qué voy a la iglesia? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué me tengo que bautizar? ¿Por qué tengo que ir a la cena del Señor cada primer día de la semana? ¿Por qué la salvación no se pierde? ¿Por qué el Señor Jesucristo es Dios? ¿Por qué? Esa serie de conocimientos, de doctrinas y de principios, cuando son internalizados en la vida, producirán de manera progresiva y continua una madurez para más conocimiento. Dice en su parnos, hermanos, no debemos procurar tener más que lo que dice la palabra del Señor. Todo lo que Dios quiere decirnos está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, no es de Dios. Lo que está en la Biblia es de Dios. Lo que no está en la Biblia no es de Dios. Puede ser del hombre. Tenemos que ser instruidos en ella. Tenemos que contender, dice la palabra, por la sana doctrina. Palabra sana e irreprochable. El adversario se tiene que avergonzar cuando intenta señalarnos y tratarnos de mentirosos, tratarnos de deshonestos, que realmente sea una mentira. Porque siguiendo la sana doctrina estaremos en una firmeza hermosa, no por nosotros, sino por la firmeza que nos da la palabra del Señor. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, dice la Biblia, y también tener cuidado de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dijo a Timoteo. Y esto era también un consejo para Tito. Tito, tenés que corregir, pero cuidado, cuidado, que para corregir a los demás, vos tenés que ser ejemplo en todo. Y ahí tenés que mostrar con tu vida la sana doctrina para que los demás se avergüencen, porque siempre hay adversario. Siempre va a estar Satanás poniendo palo en la rueda, injuriando, señalando, avisa a los de afuera y muchas otras veces utiliza a los de adentro, tristemente, precisamente por hermanos o hermanas que no se ajustan a la palabra del Señor. Qué bueno es poder nutrirnos de la sana doctrina. Qué bueno es poder tener una instrucción cada día en esto. Vamos terminando. Conclusión, que al reflexionar en la palabra podamos entender que todos somos responsables en ser ejemplos de los demás. No es una responsabilidad solamente de los ancianos, de los diáconos, colaboradores, de los maestros. Es una responsabilidad de todos. La de ser ejemplos es una responsabilidad de todos. Nuestros hijos ven nuestro ejemplo. Nuestros hermanos ven nuestro ejemplo. La iglesia debe ver nuestro ejemplo. Nuestra familia en conversa debe ver nuestro ejemplo. En el taller, en el trabajo, deben ver nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo. El ejemplo hace que los oídos se abran. El ejemplo baja la guardia de mucha gente. Y ahí entra la palabra, para que haga su trabajo. Que el ejemplo sean de vidas íntegras, de una sola pieza. Íntegros, para la gloria del Señor. Que salgamos de este encuentro, no solo afirmados en la verdad, sino afirmados en la sana doctrina, dispuestos a defenderla, a contender por ella, a difundirla, a enseñarla, a mostrar su valor, a mostrar también vidas comprometidas con esta sana doctrina. Porque
donde se origina la sana doctrina es en el Señor, en Dios. Y nosotros somos de Dios. Que a Él sea la gloria, que el Señor bendiga su palabra y nos aliente, nos impulse a corregir lo que haya que corregir y a ponernos a disposición del Señor para tener una vida íntegra en la enseñanza. Amén.